Lo avisé. El sombrero volvería y volveríamos con escena postcrédito. Además, la película de esta semana reconozco que ha sido muy rara. Ha sido una ciencia ficción oscura, orgánica, que a pesar de tratar del cuerpo humano, de encontrar maneras de modificarlo, de operarlo, distaba muchísimo de nuestra realidad y nos llevaba, creo que, a un punto incómodo, un punto en el que no nos querríamos ver, pero que el director David Cronenberg juega a que eso es posible en un futuro próximo, que hayan modificaciones humanas que nos haga replantearnos, bueno, ¿qué supone ser un ser humano? ¿Dónde se termina esa concepción o cuál podría ser la nueva escala en la evolución humana? Bueno, es una película llena de escenas incómodas, hay cierto body horror, hay escenas duras y otras que sinceramente podríamos reírnos con impunidad. No sé si era la intención del director o no, pero bueno. Lo importante de esta elección es posicionarnos en una postura que normalmente no tomaríamos a la hora de inventar algo, a la hora de crear, de escribir. Y creo que eso es lo realmente interesante, ver qué éramos capaces de hacer a partir de un lugar en el que nunca nos hemos encontrado y a la vez que no es nuestro favorito, nuestra primera opción. Bien, pues hemos sido valientes, nos hemos enfrentado a esta nueva escena postcrédito y estoy deseando compartirlo con vosotros. Pero antes, mi cafecito. Que comience el intro. Mapa desbloqueado. Extensión. Escena postcrédito. Bien, esta película, como he dicho, está protagonizada por Viggo Mortensen, está protagonizada por Lea Seydoux, por Kristen Stewart, entre otros. Y la verdad es que, yo siempre escojo la película, y lo digo aquí abiertamente, siempre escojo una película que vaya cambiando de género, que vaya cambiando de estilo, para que nosotros nos tengamos que adecuar a ese clima, a esa atmósfera. Pero lo cierto y verdad es que esta película yo pensaba que iba a ser diferente a lo que luego resultó. Mi punto de vista es que la primera mitad de la película se me hizo lenta, se me hizo un poco cuesta arriba. La verdad es que no tenía muy claro qué es lo que quería contar aquí Cronenberg y veía a los personajes bastante planos, ¿no? A su vez entendía que debía ser así porque yo comienzo escena postcrédito, lo dije desde el principio, hablando de spoiler, es la única extensión de mapa desbloqueado que me permite hacer spoilers desde el principio y además los más grandes, los más crudos. Y claro, es que los personajes respondían, bueno, a esa línea emocional bastante plana porque se juega con el concepto de que la humanidad ha llegado ya a un punto en el que ya ha conseguido evitar el dolor. Hay mucha literatura sobre eso, porque ¿qué seríamos de nosotros? O sea, ¿qué sería de nosotros sin el umbral del dolor? No nos haría evolucionar, estar alerta, localizar a lo mejor ciertos síntomas o aprender y cambiar, evitar ciertas conductas. No tendríamos esa brújula. Entonces aquí Cronenberg juega con que el ser humano ya ha superado el dolor. No queda claro si con química o con operación, pero lo importante es que ha superado el dolor, pero claro, se va volviendo insensible. Entonces vemos, y ahí las escenas crudas, algunas innecesarias bajo mi punto de vista, vemos como todas las personas
requieren de comportamientos cada vez más extremos, cosa que es muy lógica, para sentir algo. Es decir, esto lo vemos tanto con cortes en el cuerpo, las operaciones se hacen sin anestesia ni nada, porque ¿para qué? Las relaciones sexuales pasan a un plano ya olvidado y ahora para sentir algo parecido al placer se requiere, vamos a decir, de mucha violencia o una sangría importante. Entonces son cosas que, por cierto, también son filias de Cronenberg, que mete ahí en cada película, pero son cosas que, vale, van de la mano a la insensibilidad del ser humano una vez superado el dolor, ¿vale? Nuestro protagonista, Viggo Mortensen, Saul, es su personaje, es un artista que se dedica a hacer performance. ¿De qué manera? Performance, diría que orgánicas. Él, junto con su acompañante Caprice, que es Léa Seydoux, crean órganos dentro de su cuerpo, órganos que no existían en el cuerpo humano, órganos nuevos. Se llega a decir incluso que es creación de tumores, pero que se conforman como órganos que tienen, vamos a decir, aparentemente una función dentro del cuerpo, pero que antes de que sea nocivo o mortal más bien para el personaje de Viggo, lo extraen. Y ese momento de extracción se realiza como esa performance, ese show en el que su ayudante Caprice pues se lo extrae mediante, bueno, un ritual en una máquina de operaciones muy específica y con público, y entonces ese es como el espectáculo del artista, de los artistas. Alrededor de esa figura muy mediática van a haber otros personajes o bandos, digamos. Uno es el bando de los, vamos a decir, de los mutantes y no son X-Men, sino más bien personas que se han operado porque quieren tener órganos nuevos y quieren llegar al punto de sobrevivir a base de esos órganos nuevos, y ellos creen que esa es una evolución más en el ser humano. Y luego por otra parte tenemos al bando de, bueno, los que se aferran a la concepción del ser humano como algo puro, como que no debe operarse y modificar su biología. De ese bando, por supuesto, está la ley, la policía, y utilizan a Viggo Mortensen para que se infiltre en el grupo de, bueno, de los evolucionados, vamos a decirlo de algún modo, para que los delate. ¿Qué pasa con estos evolucionados? Que cuando modifican todos sus órganos y consiguen sobrevivir y que el cuerpo no falle, digamos de forma natural, la alimentación cambia. Ya la comida le sienta mal. Entonces, a partir de ese momento se tienen que alimentar únicamente de plástico. Creaciones de plásticos que ellos hacen. Y me parece bastante bien o sugerente la idea, ¿no? Ahí por Cronenberg, porque es como llegan a decir que en un mundo tan contaminado, ellos son el siguiente paso de la evolución, porque van a acabar con todos los residuos que se han creado durante siglos de plástico, porque ahora es su único alimento. Entonces, claro, eso está interesante también y nos da pie al juego. Y ahora vayamos a la escena final. En la escena final vemos una revelación. El personaje de Viggo Mortensen se pega toda la película durmiendo mal, comiendo mal, con unos aparatos que es como una cama, parece sacada de la película de Alien, y una silla similar, que no para de moverse. Supuestamente se adapta a su cuerpo, a su biología, y supuestamente lo mejora, que tú lo ves a todas luces y se pone uff, qué incómodo comer en una silla que se mueve todo el tiempo, en una cama que está todo el tiempo, no sé, zarandeándote. Entonces vemos en la escena final que está intentando comer, y entonces su ayudante Caprice, después de haber pasado una aventura que no voy a resumir, que es toda la película, dice que él ya no va a sobrevivir mucho más así y que tiene que dar el paso a probar si efectivamente ya es uno de ellos, de los comeplásticos, ¿vale? Y la manera que tiene de demostrarlo es un poco jugarse la vida, que es darle como una especie de chocolatina, pero que es el plástico morado que utilizan estas personas evolucionadas para alimentarse. ¿Qué pasa? Que si un humano normal se toma eso, muere al instante, cae fulminado. Es como ingerir veneno, muy potente. Pero los que ya han sido modificados, pues pueden sobrevivir. Viggo
se ha sometido a muchas, el personaje de Vigo, se ha sometido a muchas operaciones, pero siempre ha extraído los órganos, nunca le ha dejado dentro de su cuerpo. Y ahí está la duda. En la escena final vemos que finalmente Caprice, su ayudante, le da una de esas chocolatinas de plástico y Saúl, el personaje de Vigo, se lo come. Y cuando se lo come, la silla incluso para de moverse y vemos que se siente mejor, notablemente mejor. Es decir, ya es uno de ellos, de tantas operaciones y haber soportado tanto su cuerpo con tantas, tanto generación de órganos o tumores, como queráis llamarlo, y ya es uno de ellos. Y ahí justo acaba la película. Porque entonces, claro, ahora el panorama cambia, ¿no? ¿Qué pasará siendo infiltrado de la policía, vamos a decir, en esa banda, digamos, que son los comeplásticos que están repartidos por todo el mundo y que son cada vez más? ¿Cuál será su postura ahora? ¿Hará contraespionaje? ¿Se declarará en contra de los seres humanos? ¿Renegará de esa nueva forma de vida y se quitará la vida porque dirá que no tiene sentido? ¿Se le acabará ya el chollo porque es un artista performático que lo que hace es generar órganos y extirparlos? Si ya eres así, no deberías quitarte esos órganos porque es parte de tu cuerpo ahora, cafelito. Esa es la puerta de salida para todos los que han querido participar esta semana en escena postcrédito y poner a trabajar la imaginación a ver qué sale desde este punto de vista tan arriesgado en una película tan extraña. Así que a partir de ahora, como he hecho en anteriores escenas postcrédito, voy a leer la participación de cada uno de los que se han aventurado a pensar, no sé, qué pasaría después de todo lo que hemos visto. Tan, 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 eso es un momento importante. Vamos a empezar con un repetidor. César, desde Málaga. El texto de César dice así: Timlin entra a su despacho, cierra la puerta y corre las cortinas. En su escritorio hay una lámpara antigua ubicada en una esquina. En el centro, protegido tras una urna de cristal, está el órgano extirpado de Saúl Tenser. Prende la lámpara y el ambiente se llena de un aire nostálgico, mientras las motas de polvo flotan a la vista. Timlin, con el respeto y el deseo de una virgen, acaricia la urna con ambas manos y la abre lentamente. Toma el órgano. Sus suspiros se vuelven más profundos y rápidos. De su bolsillo saca un bisturí oxidado y sin dolor se hace un corte desde la pelvis hasta el torso. Con una expresión de éxtasis coloca el órgano en lo profundo de su cuerpo. ¡Wow! Desde luego César, y me parece muy acertado, ha empleado la visión de Cronenberg, digamos, sobre esta parafilia sexual y especialmente en el personaje de Timlin, que es el que interpreta a Kristen Stewart, que es una especie de, vamos a decir, por una parte es fan del trabajo de estos artistas performáticos y por otra parte es como cirujana, ¿no? Pero en el mercado negro, vamos a decir, porque está fuera de la ley lo que ellos hacen, que es investigar. Y la verdad es que ella es bastante creepy y acosa bastante al personaje de Vigo y es como que tiene, un rollo sexual ahí raro con el tema de las operaciones, las mutaciones, los cortes en el cuerpo, los cambios físicos. Este párrafo, esta imagen, esta secuencia que ha sacado César, es que es perfecta teniendo en cuenta la personalidad y la psicología de este personaje. Es que es tal cual, Me parece muy bien y además me creo que como estaba dentro del círculo de las operaciones y había tenido contacto muy cercano con Saúl y Caprice, me creo que se hubiera quedado con un órgano para ella, le pega muchísimo y lo tuviera guardado en una urna de cristal y luego se lo incorporara a su cuerpo, aunque fuera de una forma más emocional o pasional
que médica, porque realmente no se opera. Aquí por lo menos no lo dice César, sino simplemente lo introduce dentro de su cuerpo. Es verdad que esto también creo que responde a una imagen que tiene Kristen Stewart, su personaje, acosa al personaje de Viggo, y él le está rehuyendo todo el tiempo, y llega un momento que le acorrala y le dice él como yo ya no puedo hacer más, porque yo hace muchísimo tiempo que olvidé cómo era como las relaciones clásicas, digamos, el cuerpo a cuerpo, porque claro, él ya solo vive por engendrar, casi como si se quedara embarazado, ¿no? Engendrar nuevos órganos y hacer el show de extirpárselos en directo, ¿no? Con ese ritual y en manos de Caprice. Entonces ella también siente como una pulsión de celos siempre por la ayudante del personaje de Viggo. Entonces está genial, César, te has lucido y sigues creando el mal rollo de la película, así que muchísimas gracias. Y ahora vamos con otra repetidora, Carla, desde Granada. Segunda semana consecutiva. Carla dice así: he amenazado a un agente con los límites de mis creencias. Le dije que para infiltrarme, una parte de mí debía convencerse de la causa, y bueno, ahora las cosas han cambiado. No me gusta que me guarden secretos. Ahora soy yo el que los tiene y voy a pagar con la misma moneda. ¿Qué te parece? Cuando confesó su plan a Caprice, ella no pareció convencida. Algunos pensaban que todo arte es político, pero ella no comulgaba con esa sentencia. Si se transgrede lo establecido, si se alcanza la belleza, se camina por encima del bien y del mal. Contestó a Saúl que los tiempos que corrían era el negativo de otra época. Aquí, para alcanzar la beldad, se debe transitar el desgarro. Qué buena, o sea, qué frase final, ¿no? Más contundente. Aquí, para alcanzar la beldad, como la belleza superior, ¿no? La beldad, se debe transitar el desgarro. Nunca mejor dicho, ¿no? Con tantos cortes y tantas operaciones en esta película. La verdad es que está genial. Y parte, fíjate tú, qué curioso, ¿eh? Cómo es la mente. Aquí, o sea, tiene sentido como continuación final, porque ahora, digamos, el secreto del personaje de Viggo, de Saúl, es que ahora él es uno de ellos. Por eso tiene sentido insertar esta secuencia aquí. Pero ella hace referencia a otra escena que está, digamos, en la segunda mitad de la película, que me gustó muchísimo más. Por cierto, antes dije que la primera mitad me pareció lenta y tal. La segunda mitad ya me pareció con mucho más ritmo, los personajes mucho más intensos y las ideas mucho más claras por parte de Cronenberg. Bien, pues ella parte de una escena que está en esa segunda parte, esa segunda mitad, que digamos hay varios encuentros entre el policía y el personaje de Viggo cuando él está ejerciendo de espía. Y Viggo se percata de que el policía sabía algo que no le contó en su momento y eso le ha perjudicado, le ha expuesto, digamos. Y bueno, el policía sale un poco por la rama y no se disculpa expresamente y es como, bueno, es lo que hay. Entonces Viggo, su personaje, se enfada y se larga. Por eso se queda un poco ahí en el aire su relación. Claro, al exponer esto, lo que pasa es que él quiere devolvérsela. Es como una especie de vendetta personal que tiene ese personaje, Saúl, contra el policía, quizás porque ya se siente utilizado y se siente que no está en una relación, digamos, equilibrada. Y me gusta mucho la reflexión de Caprice, porque creo que le pega muchísimo con este personaje. Este personaje que, como dice aquí, se dedica, ¿no? Está entregada al arte, pero un arte superior, no a un arte de entretenimiento, digamos. Un arte de, aquí lo dice, esta frase también es muy buena: si se transgrede lo establecido, si se alcanza la belleza, se camina por encima del bien y del mal. Se camina por encima del bien y del mal. Claro, es como todo lo que estáis discutiendo no tiene sentido para mí, no importa. Aquí lo único importante es el arte.
Pues Carla, muchísimas gracias por tu texto, la verdad es que es precioso y está muy bien ensalzado con varias partes de la película. Y ahora vamos con alguien que se estrena, Marcos, desde Sevilla. Marcos dice así: el aviso que su texto se nota que es como voy a nutrirme de lo que he visto, pero le voy a arrojar mucha personalidad. Es la personalidad de Marcos, ¿vale? No tanto sea adecuado, digamos, a la atmósfera de Cronenberg, pero oye, aquí también gusta que sorprendan de esta manera. Así que vamos allá. Dice Marco: le iba a hacer falta sal. Lo auguraba antes de comerse las bolsas del supermercado, los platos de cumpleaños, las botellitas de agua sin agua, los peines y las chanclas rotas. Era como estar en el cuento de Hansel y Gretel, en aquella casa comestible, todo ventajas, hasta que hincabas el diente y todo estaba insulso. Continuar por ahí era necesidad, y si es por necesidad, no se disfruta. Ahora pertenecía a los mutantes y tampoco le sorprendía. Hacía tiempo que ya no se entendía con nadie, ni tenía relaciones, ni buscaba un abrazo o unos labios que tocar. Lo de su ayudante, bueno, era una excepción. Ojalá fuese de plástico, pensó. Podría devorarla, lo disfrutaría, y de paso, no tendría que volver a hablar con ningún humano de los de antes. O sea, veo como mucha ironía, mucho humor ahí, ¿no? Obviamente. Y una visión muy de calle, digamos, ¿no? Del día a día, ¿no? Por hacer mención que si botitas de agua sin agua, la bolsa de supermercado, la chancla rota, como todo el plástico que podemos tener en casa, ¿no? Digamos, yo me lo imagino al personaje de Viggo sentado ahí en su cocina, ahí pensando y diciendo, a ver, eso me lo puedo comer, eso me lo puedo comer, eso me lo puedo comer, eso me lo puedo comer. Y claro, aquí está muy bien porque dice que lo del ayudante está muy bien también conectado con el final, porque si no bien con la escena final justo la anterior, es como que Saúl tiene como pesadillas, Caprice también se despierta, Saúl dice que ha experimentado dolor, cosa extraña, porque los seres humanos ya no experimentaban dolor. Caprice dice que casi ha soñado con el dolor, como que sienten una conexión muy especial. Y ahí creo que casi llegando al final es el momento, el único momento creo, en el que ellos dos se besan. Otro spoiler. Ellos dos se besan ahí en el suelo. Y además de hecho forman como una especie de yin yang. Ella está vestida de blanco, él es de negro. Y se besan un poco a lo Spider-Man, ¿no? Así en plan invertido. Pero si bien antes he comentado la escena con Kristen Stewart, ¿no? Y su personaje que acosó a Viggo y Viggo la rechazó, aquí vemos que aquí sí accedió. Por eso está muy bien incluido lo de la excepción con su ayudante. Pero también el girito, ¿no? De ojalá fuera de plástico, porque así me la como, que me encanta, pero no quiero volver a hablar con ningún humano de los de antes, ¿no? Ya venía siendo así. Y es verdad, durante la película se le ve bastante, no sé si decir arisco, pero sí huraño. Respecto al resto del elenco de personajes en la historia. Bueno, y por último, un servidor también ha querido participar. Me gusta esta oportunidad, entonces me dejo para el final, siempre lo importante aquí lo primero. Y bueno, mi texto es corto, pero dice así: nos miramos incrédulos. Aquello lo cambiaba todo. A base de operaciones, de performance, había dejado de ser humano. Al menos la clásica concepción. Desterrado del diccionario. ¿Y ahora qué? Come plásticos. Me parecía tan simple. Mi alma de artista no podía aceptarlo. Es curioso el hambre del léxico, como si lo que no se nombrase no existiese. El mundo formado desde la palabra. ¿Acaso mutó mi cuerpo desde que supo de la existencia de aquel niño? El primer come plásticos, repugnante sonoridad de esa palabra en mi boca. Pero, ¿cómo llamarle? ¿Cómo nombrarnos? La poshumanidad necesitaba un nuevo lenguaje, y ahí entramos los artistas. Yo he querido hacer referencia, aparte de el espíritu de artista del personaje de Saúl, de Viggo,
al niño, ¿no? Esto no lo he comentado de momento, pero es el detonante de la película. Aparece un niño al principio de la película con su madre como una especie de hostal, y el niño se despierta en mitad de la noche, va al baño y empieza a mordisquear y a comer la papelera de plástico del baño. La madre le regaña, le lleva a la cama, y cuando el niño está dormido, la madre, con mucho remordimiento y muchas contradicciones, coge una almohada y asfixia al niño. ¿Por qué? Porque luego descubrimos que el niño era hijo de, digamos, su padre era una de esas personas convencidas en que quería ser un nuevo tipo de humano, se había operado completamente, ya era un come plásticos, vamos a decir, artificial, operado. Pero el niño era la primera persona, si se le puede considerar persona, que había nacido con los órganos cambiados y que ya podía alimentarse exclusivamente de plásticos. Entonces, por ello era tan importante, porque eso iba a cambiar todo. Ya era como se iba a exponer al mundo para decir, oye, esto ya es una realidad, vamos a decir que es otro tipo de especie, y ya no podéis atacarnos como si fuéramos unos raritos que queremos modificar el cuerpo. Ya existe otro tipo de ser humano, vamos a decir. Entonces toda la película, otra de las ramas que tiene es que, como tiene varios argumentos, es intentar que este artista que se ha hecho famoso por hacer esas, vamos a decir, operaciones consentidas, pues a ver si puede, en vez de ser una operación, hacer una autopsia al niño delante de todos, con su público, con su foco y atención, para que se demuestre de una vez por todas que ese niño por dentro ya era muy diferente. Digamos que tenía esos órganos que Vigo trabajaba de alguna forma para generarlos, él ya había nacido con ellos. Entonces, bueno, quería hacer una referencia a eso, y es verdad que Vigo llevaba una carrera haciendo operaciones de su cuerpo y extirpándose órganos, y seguía siendo un ser humano. Es verdad que tenía dificultades para comer, pero seguía siendo un ser humano. Nunca se había dejado en el cuerpo demasiado tiempo esos órganos. Pero claro, vemos al final de la película, en la última escena, que él ya es un, vamos a llamarle, come plástico. Entonces, él se cuestiona aquí si es desde que supo que existen personas que ya son 100% come plástico, vamos a decir, esa evolución. Si es desde ese momento en el que desde su mente él comenzó a cambiar su cuerpo, o esto se iba a originar tarde o temprano por esta práctica y no tiene nada que ver, ¿no? Y la necesidad de que muchas veces lo vemos en diferentes tipos de culturas, lo que no se nombra no existe, y siempre me acuerdo yo de las, no sé cuántos sustantivos, cuántos nombres tienen los esquimales para el color blanco, ¿no? Por ejemplo, y hay, no sé, aquí por lo menos en España tenemos varios tipos de blanco, pero vamos, 3 o 4 me atrevería a decir, mientras que ellos creo que superan la veintena. Entonces, bueno, diferentes culturas, diferentes realidades. A partir de ahí he querido utilizar, y además un poco eso, exponer la importancia del artista también en la sociedad y en la creación de una nueva realidad. Y bueno, eso ha sido todo. Esa ha sido la escena postcrédita dedicada a... la escena postcrédito dedicada a la película de Crímenes del Futuro. Y ahora llegó el momento de determinar cuál va a ser la siguiente película para esta semana. La siguiente película, nos vamos a cambiar de plataforma. Hemos pasado de Prime a Netflix, otra vez a Prime. Ahora vamos a irnos a Disney Plus. Bien, en Disney Plus hay una película que, bueno, es de un género que todavía no nos hemos aventurado todavía. Es el género de las aventuras mezcladas un poco con el miedo, pero también en ámbito familiar, ¿vale? O sea, que hacemos un cambio, un giro, un volantazo enorme desde David Cronenberg, ¿vale? Y nos vamos a ir a una película dirigida por Justin Simien, y que está ambientada ya no tanto en un remake, porque hay una película anterior que, si no es igual, será parecida, pero está ambientada en una atracción de Disneyland, ¿vale? La película en cuestión se llama Mansión Encantada. Bien, esa película, ya te digo, suelen decir como que es aventuras, terror,
no es mucho terror en Disney, pero bueno, aventura, terror, suspense, algo así, ¿no? Será un nuevo reto partir ahora de ese final, de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de atmósfera, y ver qué sale. Es que hay que jugar, hay que aventurarse a nuevos caminos. Entonces, en esta extensión de escena postcrédito, en mapa desbloqueado, nunca se cierra la mente, siempre estamos dispuestos al juego y hay que fomentar la creación desde cualquier punto de vista. Así que bueno, todos los que queráis participar, vuelvo a recordar, me tenéis que enviar ese párrafo antes de que acabe el sábado a la dirección de mapadesbloqueado@gmail.com, ¿vale? Un párrafo de 6 a 8, 10 líneas, algo que se puede hacer en 5 minutitos y lo que más requiere es verse la película antes, pero ya ves tú. Son buenas pelis y te entretienen. Entonces, bueno, si participas, pues el lunes que viene, yo como recopilo todas las participaciones, pues leeré tu texto y te nombraré, diré tu autoría y eso siempre pues da gustillo. Decir, mira, está leyendo mis palabras, las que escribí yo ahí en la mesa del salón. Pues mira, aquí la tienes. Y bueno, y además siempre vemos los diferentes caminos que lleva la imaginación de cada uno de los espectadores de cine o escritores. Bueno, muchísimas gracias por haberte quedado una escena por crédito más. Espero que hayas disfrutado y nos vemos en la siguiente. Mapa desbloqueado.